Bueno, en cuanto regrese Luis, vamos a dar inicio a esta charla. Muchas gracias a todos los que están acá con nosotros hoy. Especialmente voy a comenzar agradeciendo a quienes colaboraron en la organización, es decir, a los docentes y aspirantes a la docencia de nuestra Cátedra de Derechos Humanos A de la Facultad y recibiendo el apoyo de otras cátedras, incluso de Derechos Humanos B también, y bueno, de otras áreas del campo del derecho constitucional y de derechos y de estudio de derechos humanos de nuestra Facultad de Derecho. Decirles que tenemos hoy una enorme alegría por contar entre nosotros con dos disertantes que se han destacado por su preocupación no solo intelectual y académica por el ejercicio de los derechos humanos, por la reflexión respecto a los derechos humanos, las constituciones de sendos países de Argentina y Brasil, sino también por la libertad de expresión, los sistemas de justicia, es decir, por todas las cuestiones respecto de las cuales vamos a tratar de reflexionar en la charla de esta tarde, en un debate todavía nuevo entre nuestras universidades, y por eso hemos convocado a dos profesores destacados con un amplio currículum de otras universidades públicas, como son Giselle Ricobón y Luis Alem. Voy a presentarlos con sus currículos breves, abreviados. En el caso de Giselle Ricobón, se graduó en Derecho en la Universidad Federal de Paraná en el año 2001 y obtuvo su maestría en área de Relaciones Internacionales y el doctorado en Derechos Humanos y Desenvolvimiento por la Universidad Pablo de Olavide, España, en el año 2009, títulos que fueron revalidados en la Universidad Federal de Santa Catarina. Es profesora asociada del curso de Relaciones Internacionales e Integración de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, UNILA. Es profesora en la misma universidad del programa de Maestrado de Integración Contemporánea de América Latina. Es además profesora visitante del programa de Maestría Derechos Humanos, Desarrollo e Interculturalidad. Actualmente su amplia actividad académica se cumple en la Facultad Nacional de Derecho de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Pero además de estas responsabilidades académicas y otras, es autora de libros y artículos sobre derechos humanos, democracia y sistemas de justicia, de los que mencionaremos solo algunos. La descolonización del derecho y la justicia comunitaria en el marco del nuevo constitucionalismo latinoamericano, editado por Derechos en Acción en el año 2019, junto a dos autores, junto a Frigeri y Félix Pablo. También escribió respecto a la integración latinoamericana como diálogo intercultural, nuevas perspectivas a partir de la universidad y cuadernos de Escuela de Derecho y Relaciones Internacionales de UNI Brasil. Escribió contribuciones para la enseñanza de la integración de América Latina, ampliación de derechos humanos en la Constitución de 1998, los cuadernos de Escuela de Derecho y Relaciones Internacionales de UNI Brasil. Escribió sobre UNILA, Universidad Nacional sobre la Integración Latinoamericana, una universidad necesaria, y publicó en Claxo en el año 2020. Escribió un llamativo título y muy vinculado a los motivos por los cuales hemos invitado a Gisela a esta charla, que se denomina un libro editado también por Claxo, se denomina Comentarios a una sentencia anunciada, el proceso Lula, editado en Buenos Aires, Claxo, en el año 2018. A este libro fue escrito en coautoría con Proner Carol, Dornels Joao
y citadino. Escribió con coautores comentarios de un notorio veredicto, el juicio a Lula, y escribió más adelante, en el año 2018 también, respecto al 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la protección internacional de los derechos humanos, tema que fue publicado, libro que fue publicado por Valencia, Tirán Loblanche, en el año 2018. Escribió comentarios a un acuerdo anunciado, el proceso a Lula, junto a otros autores editados esta vez en San Pablo por Otras Expresiones. Escribió una sentencia anunciada también en portugués, editado por Bauru, y escribió la intervención humanitaria La guerra en nombre de los derechos humanos, por editorial Belo Horizonte. Numerosos capítulos de libros publicados y artículos de los cuales no vamos a hacer mención ahora. Por este currículum y otras cosas que vamos a ir conociendo en el desarrollo de esta charla, que hemos invitado a que Giselle nos acompañe en una reflexión respecto a que parte de la pregunta acerca de si existe una crisis en los sistemas judiciales o, en su caso, cuáles fueron los hechos, las respuestas del sistema de justicia en Brasil que la condujeron a realizar estas reflexiones respecto a al título de aquel nombre que ha llamado una sentencia anunciada, el caso Lula. Adelante, Giselle. Muy buenas tardes a todas y todos. Quiero decir que es un honor, un gusto de esa participación hoy en la clase. Decir también que es un honor estar con la docente Alice, que me ha invitado, al profesor también Luis Allen, y a todos, a Cristina, a todos que hacen parte de la Cátedra de Derechos Humanos, y especialmente a los estudiantes, ¿no?, que están con nosotros esta noche. Yo voy a poner el cronómetro, porque no quiero pasar de 10, 15 minutos, porque la idea es también oír el profesor y hacer un debate. Y quiero decir que estoy muy contenta porque acá me acaba de escribir un estudiante que fue mi estudiante en UNILA, entonces es un encuentro también ahora de estudiantes que se formaron ahí y bueno, regresan a su país, y es un gusto encontrar a José algunos acá también en esa cátedra. Bueno, muy bien. Yo creo que Brasil, y perdón, Alicia, muchas gracias, pero si pasa algo con mi español, por favor, no tenga duda en interromper, y yo aclaro mucho de lo que pueda pasar de equivocado. Muy bien, lo que está pasando en Brasil yo creo que es un punto de inflexión, es algo simbólico, es algo que en relación a América del Sur, por ejemplo, tiene sido un caso simbólico y que tiene reproducido también en otros países de la región. Brasil, desde el impeachment de nuestra presidenta Dilma Rousseff, ha pasado por una crisis vertiginosa que se pasa en muchas áreas, ¿no? Que se pasa, claro, por el sistema de justicia, pero se pasa también por la área económica, por la área social, por la área cultural, por la área de medio ambiente y especialmente en los temas de derechos humanos, ¿no? Pero ¿qué ha pasado desde ahí? Porque, mira, la Constitución brasileña es de 1988, nuestra Constitución que está en vigencia inaugura el periodo de redemocratización de nuestro país, o sea, la salida del régimen autoritario, de la dictadura militar brasileña, es marcada, ¿no? Ese olvido, entre comillas, del pasado, es marcado por la inauguración de esa constituinte de 88, que inaugura una constitución que es considerada, y siempre fue considerada en Brasil, como una constitución ciudadana, ¿no?
Tamanha é a importância da proteção que hace essa Constituição a los derechos humanos como um todo, ¿no? Derechos individuales, sociales e culturales. Muy bien, desde entonces su vigencia en el proceso de redemocratización, Brasil ha pasado por muchas crisis económicas y sociales, pero desde el ingreso del Partido de los Trabajadores, después 2003, con la elección de Lula en su primer mandato, ¿no? Brasil ha cambiado mucho de su historia del pasado, ¿no? Hubo un profundamiento de una consolidación de las instituciones, no solo del sistema de justicia, pero también de órganos de investigación, por ejemplo, criminal. Ha pasado, o sea, el gobierno de Lula, especialmente a partir de su primer mandato, ha cambiado mucho del programa político y también del refuerzo político institucional que ya estaba dibujado en esa Constitución, o sea, profundizando los ideales, el marco constitucional que hasta entonces no había logrado implementarse, ¿no? Todo el tiempo. Pero especialmente hace una inversión en relación a las camadas populares que pasan a ser foco, objeto de programas políticos, de la política pública especialmente, ¿no? Entonces ha cambiado muchísimo, por ejemplo, con programas que habían hecho para la gente más vulnerable, inversiones del Estado, por ejemplo, para sacar a la gente del hambre, ¿no? No solo la cuestión del hambre, pero también para la vivienda, para el acceso a la educación, para que tuvieran condiciones realmente de un acceso a salud. O sea, hubo una implantación de un Estado más fuerte, ¿no? Más consolidado en términos de esa protección constitucional, pero que también no deja al lado el sistema financiero. O sea, no fue un gobierno, ¿no? A ejemplo, por ejemplo, de otros países que ha pasado en Latinoamérica, pero no cambia el sistema capitalista, ¿no? El sistema financiero sigue aprofundándose en Brasil, sigue obteniendo resultados increíbles, incluso en periodo del primer, segundo mandato del presidente Lula. Ahora, la gente fue permitida, esas políticas sociales permitieron una ascensión social de la clase más vulnerable. Brasil empieza, por lo tanto, a salir de los índices más que enseñan, por ejemplo, ¿no? Que Brasil siempre quedaba a niveles muy bajos de protección social y empieza a elevarse en términos estadísticos en el IDH, por ejemplo, en términos de salida del mapa del hambre del mundo, en términos de disminución de desempleo, o sea, todas las políticas sociales resultaron en avances muy positivos estadísticamente hablando en ese periodo, ¿no? Del gobierno. Pero lo que ha pasado entonces, ¿no? Pues tuvimos un gobierno progresista. La gente ha accedido a la universidad porque se amplió mucho la protección y el acceso de los estudiantes a la enseñanza universitaria, lo que era algo de élite al pasado, ¿no? Hubo una diversidad también muy importante, o sea, con inclusión social por cuestión de género, de raza, de minorías, que también fueron políticas tremendas que cambiaron el perfil de las universidades, por ejemplo. Pero ¿qué ha pasado, no? Con el gobierno Dilma? Entonces, en esta transición, claro, y aquí dependería de un análisis económico que no hace parte, pero hablando exactamente del sistema de justicia, ¿no? En esa transición, cuando Dilma gana su segundo mandato, las condiciones sociales y especialmente económicas ya no están tan favorables y por otras cuestiones también de cambios en esa política gubernamental, hay una estrategia que es construida por la élite brasileña, y especialmente por la derecha, una élite que no ha se convencido, ¿no? que Dilma había ganado su segundo mandato, y empieza a construir una posibilidad de reemplazarla, impedirla a cerrar su segundo mandato. Entonces, ese es el contexto más general. ¿Y por qué esa crisis y esa estrategia se pasa por el sistema de justicia? Entonces, es central que tengamos claridad
que esa transición de un gobierno democrático progresista, ¿no? Yo voy a definir así, pero podemos discutir los conceptos. Esa ruptura firme de ese modelo, que pasa por el impeachment, nosotros denominamos de golpe, ¿no? En relación a expresidenta Dilma Rousseff. Se ha pasado por una estrategia que fue arquitectada por el sistema de justicia, juntamente con un órgano muy específico que tenemos en Brasil, que es la Fiscalía, que es el Ministerio Público Federal, ¿no? Que es una fiscalía a nivel nacional. Muy bien, yo quiero, antes de enseñar un poco ese punto central, ¿no? De esa estrategia de ruptura democrática por el sistema de justicia, quiero decir que, así como muchos países en Latinoamérica, el sistema de justicia de Brasil es un sistema con raíces autoritarias, ¿no? O sea, no es un sistema que siempre ha logrado defender la democracia y los derechos humanos. Muy al revés. Una encuesta recién, yo creo que hace 3 años, el Consejo Nacional de Justicia de Brasil hizo una encuesta del perfil de los jueces, de los magistrados en Brasil. La mayoría de los magistrados varones, blancos, ¿no? Cristianos, casados, ¿no? O sea, el perfil de la magistratura brasileña es totalmente conservador, ¿no? Y en los últimos años también la política fue llevada a la mano del sistema judicial, también por una crisis institucional y una falencia de los otros poderes en solucionar sus propias crisis, ¿no? Hay un ministro de la Corte Constitucional, que fue ministro en la Corte Constitucional en Brasil, que dice, muy también amparado en autores que hablan de activismo judicial, que el siglo XIX fue el siglo del legislativo, el siglo XX del ejecutivo y el siglo XXI sería del judiciario, ¿no? del sistema de justicia. O sea, un poder, algunos autores hablan de la república de las togas, o sea, un poder que va se ampliando en razón de las deficiencias, ¿no? Boaventura va a decir eso, ¿no? Las promesas no cumplidas del estado de bienestar social acaban también desaguando en el poder judicial, en el sistema de justicia que contesta, que pasa a ser demandado para contestar. Entonces, esa crisis pasa también por demandas variadas que esa sociedad hace en relación especialmente al tema electoral, ¿no? El sistema de justicia siendo cada vez más demandado para solucionar temas de la política pública, para solucionar temas de la ineficiencia del legislativo, para solucionar temas de la ineficiencia del poder ejecutivo y de la administración. Por lo tanto, en ese contexto del siglo XX, con un poder favorable al sistema de justicia, de personas que son privilegiadas en esa sociedad, que están muy alejadas de la sociedad como un todo, ¿no? Son personas, por lo tanto, conservadoras en su mayoría, porque están alejadísimas de la realidad social. Se engrenó una estrategia de cambio fatal, ¿no? De una ruptura firme y fuerte, porque no habría posibilidad de lograr un cambio por la vía democrática en Brasil. Quiero acordar que el presidente Lula, después, ¿no? de la salida del Dilma, tuvimos 2 años de su vice, Michel Temer, y en los procesos electorales, en las encuestas, ¿no? de preferencias electorales, el expresidente Lula seguía como lo más favorito. O sea, en una elección justa, limpia, ¿no? seguiría ganando la elección el expresidente Lula. Entonces, no había candidato posible para sacar esa posibilidad de Lula seguir en el gobierno, no fuera esa estrategia judicial. ¿Y cómo eso es construido? ¿No? Y ese es el punto de lawfare que seguimos hablando en Brasil, ¿no? ¿Y por qué es lawfare? ¿No? Esa idea de lawfare, que es la guerra jurídica, una guerra, el uso del derecho para fines políticos, tiene su máxima visibilidad en el caso Lula, ¿no? En Brasil, en esa expresión máxima, porque realmente los plazos procesuales fueron todos absolutamente apresados, ¿no? Para afectar las elecciones. O sea, hay una ley en Brasil que fue incluso aprobada por el propio gobierno del Partido de los Trabajadores, que se llama Ley de la Ficha Limpia. O sea, el candidato no puede tener una condena de segundo grado, ¿no? No tránsito en juzgado, pero una condena de segundo grado para
para que siga en la concurrencia electoral. Bueno, y en ese término, los plazos que fueran siendo absolutamente cortos en relación al caso Lula, ¿no? Le impidieron, por el tema de esa ley, que posibilitara, ¿no?, a hacer la concurrencia de la elección del caso Bolsonaro. O sea, pero en el proceso como un todo, el caso como un todo, es tremendamente, por eso los libros, ¿no?, que ha citado Alicia, más de 100 juristas, cuando el fallo de Sérgio Moro se ha publicizado, se ha vehiculado en el 2017, nosotros que organizamos ese libro con más de 100 juristas, evaluamos ese fallo, verificando cada, ¿no?, aspecto de violación al derecho y la Constitución. Porque, además de todo, el expresidente estaba siendo condenado a la cárcel por una supuesta adquisición de un departamento sin vinculación de dónde saliría esa plata, ¿no? Había una relación frágil con recursos provenientes de la Petrobras. Entonces, los fiscales nacionales del Ministerio Público Federal enseñaron toda una trampa para decir que ese departamento tendría vinculación con los desvíos de la Petrobras. En esa semana después, ¿no?, la Corte Constitucional, hace un mes más o menos, el ministro relator de Lava Jato, Edson Fachin, anula, ¿no?, todas las condenas de Lula justamente por ese factor, ¿no?, reconociendo que no hay relación entre supuestamente los crímenes, presuntamente esos crímenes del departamento con desvíos de la Petrobras. Porque es ese facto que dice Sérgio Moro, el juez, como llamamos en Brasil, preventos, el juez que sería presuntamente competente para juzgar la causa, ¿no? Y ahora el Supremo, y mañana tendremos el capítulo final de la Corte Constitucional para tratar de ese tema. O sea, la justicia de Curitiba, donde estaba Sérgio Moro, ¿es o no competente para juzgar, ¿no?, para juzgar todos los procesos? Por lo tanto, hay muchos detalles, pero en relación a ese proceso, el juez que profere ese fallo, que impide el expresidente Lula de concorrer a las elecciones, ¿no?, vasa al tiempo electoral, vasa selectivamente conversas de la expresidenta, vasa datos de otros procesos para interferir en el proceso judicial, en los procesos democráticos del país, y al final de todo, cuando gana Bolsonaro, él sale de la magistratura para transformarse ministro de la Justicia del presidente Bolsonaro. O sea, el mismo juez que ha impedido, que ha condenado lo principal candidato, ¿no?, de la elección, que ha impedido ese juzgamiento justo, se transforma en ministro de Justicia del gobierno que ha ayudado a elegirse, ¿no? Por lo tanto, en ese contexto de un avance de la ruptura constitucional democrática por el sistema de justicia, hay otro dato fundamental que yo creo que tenemos que traer también para debatir, que es el surgimiento del conservadorismo en Brasil. Porque no fuera esa ruptura democrática promovida por esa estrategia judicial entre fiscales y jueces, y ahora tenemos, ¿no?, también en Brasil, a hackers, ustedes certamente acompanharam, hackers que tuvieron acceso a informaciones de Telegram utilizadas por fiscales y por juez Sérgio Moro, que se reconoce esa relación cercana de la acusación con el propio juez. El juez, por ejemplo, ¿no?, a lo largo del proceso Lula, el juez incluso va a decir para los fiscales que cambie la fiscal que hace audiencia con Lula porque ella no está se saliendo muy bien, por ejemplo, ¿no? Interfiere en la producción de prueba, dice cuáles pruebas deben ser traídas al proceso y cuáles no, ¿no? Omite pruebas que no son favorables al reo. O sea, el conjunto de informaciones que la Vaza Jato, ¿no?, que primero Intercept trae a público, y ahora esa operación spoofing, que son los mismos datos, ¿no?, que están ahí en las manos de la Corte Constitucional, enseñan con claridad lo que ya hablábamos en los libros, ¿no?, publicados, de esa relación espuria, de esa trampa promovida entre fiscales y el juez para intervenir en el proceso democrático de Brasil. Para que no me extienda mucho, el factor quizá
no tan previsible por esa gente que ha construido el lawfare, ¿no? Ha construido esa idea de utilizar los mecanismos jurídicos para sacar del juego democrático el principal candidato. Yo creo que el resultado no previsible de esa gente fue Bolsonaro, ¿no? Porque la derecha de Brasil consideraba que habría una posibilidad de ganar uno de sus candidatos más favorables al mercado. Pero como esa gente no tenía apelo popular, Bolsonaro acabó saliendo creciente, ¿no? También por el fomento de la media, que todos los días en Brasil, ¿no?, enseñaba casos de corrupción, enseñaba cómo la corrupción destruye el país, enseñaba, o sea, fue un proceso de criminalización de la política como un todo, y que hizo con que la gente empezase a odiar, ¿no?, a la política, el odio al Partido de los Trabajadores, el odio a los corruptos, fue transformando, haciendo con que esa sociedad, que es una sociedad conservadora, ahora estuviera empoderada para elegir un nombre, que es el presidente Bolsonaro, que es un hombre que representa fatalmente, ¿no?, una ruptura, todo lo que entendemos de derechos humanos. Un hombre que estaba, y ahí pasando al final, Alicia, un hombre que estaba hace 30 años en el Parlamento brasileño, un hombre que siempre habló, ¿no?, frontalmente contrario a los derechos humanos, un hombre que elogia, hace referencia a torturadores del régimen militar, de nuestra dictadura militar, que incluso cuando votó el impeachment de nuestra presidenta, vota en nombre de ese torturador, del torturador de la presidenta, ¿no? Un hombre que, bueno, misógino, homofóbico, o sea, que no se limita en expresar sus odiosos discursos. Y una sociedad brasileña que se acepta, ¿no?, y legitima esas características en nombre de la anticorrupción y en nombre, ¿no?, de una comunicación, o sea, de un proceso de la media que siempre favorece el mercado y pase lo que pase, ¿no? No importa si el gobierno es autoritario o no, pero si privilegia el mercado, el resultado Bolsonaro no importaba a mucha gente, ¿no? Entonces, al inicio, para finalizar, cuando Sergio Moro se transforma en ministro de ese tipo, yo no tengo palabras para definirlo, pero cuando él se transforma en ministro de la Justicia, queda clarísima toda esa arquitectura, esa trampa hecha por medio del sistema de justicia. Ahora, decir también que las Cortes Superiores, las Cortes Recursales también validaron ese proceso, ¿no? O sea, también las Cortes Recursales validaron. Y la Corte Constitucional Brasileña mañana enseñará si va a validar, legitimar todos esos abusos de poder, se seguirá legitimando o se va a hacer una reversión histórica con el caso Lula. Entonces, justo mañana estamos con el capítulo final de esa trampa, ¿no?, de esa trama total que ha pasado en Brasil, donde hay una tensión política de ministros que son lavajatistas, abiertamente lavajatistas, y jueces que comprenden que con todo que ha se descubierto en la operación spoofing, con los datos que fueran obtenidos, ¿no?, claro, ilegalmente, porque un hacker, obtuvo esos documentos de forma ilegal, pero con todo eso que la sociedad brasileña ya conoce de esas relaciones espurias, esas relaciones que fueran de abuso de poder, la Corte Constitucional no puede mantener ese tipo de fallo contra el expresidente, ¿no? Al final, tienen ahí una postura histórica para defender, ¿no?, las reglas del juego democrático en Brasil. Si quiero hablar, y ahí termino mismo, Alicia, para que empecemos apenas, ¿no? Si quiero hablar de un sistema de justicia que interfiere, ¿no?, en el juego democrático, haciendo activismo judicial, cuando ese activismo judicial privilegia minorías, por ejemplo, ¿no? Eso es el buen activismo judicial. Pero un activismo judicial que ha profundizado en Brasil un régimen absolutamente autoritario y que ahora, ¿no?, expresa incluso a cada semana que pasa, ¿no? Nosotros tenemos un presidente que amenaza cerrar la Corte Constitucional, que amenaza cerrar el Congreso Nacional.
O sea, las amenazas contra la democracia, las instituciones son permanentes y en el contexto de una pandemia, o sea, estamos realmente en el peor momento, en el peor gobierno que la región del Brasil, que Brasil y la región podría tener en ese contexto, ¿no? Ahora, y así, Elisa, para decir, el contexto para resumir, el contexto de la redemocratización ha pasado por un revanchismo, ¿no?, de una élite que no aceptó esa ascensión social de la gente más vulnerable, de los programas sociales, y que por no lograr un candidato, ¿no?, que representase a esa élite, porque no había legitimidad popular, el camino elegido fue la ruptura por medio del sistema de justicia. Y ese hombre, Sergio Moro, fue el juez, junto con fiscales, que promovió el golpe, ¿no? El golpe que provocó esa ruptura democrática en Brasil. Bueno, yo puedo después entrar en detalle de los procesos, pero para empezar, Alisa, creo que es un panorama un poco general de lo que ha pasado en Brasil en los últimos años. Muchas gracias, Alisa. Así es, Giselle, muchas gracias. Ya vamos a tener la oportunidad de que nos hagan llegar preguntas para abrir, no sé si tanto un debate, un diálogo, pero para poder ir dando respuesta a todas las inquietudes que tenemos desde acá sobre el proceso de Brasil. Bueno, me toca ahora presentar a un amigo, en este caso, a Luis Salem. Luis tiene también un extenso currículo en protección de derechos humanos en práctica. Es abogado, dirige la licenciatura en Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, es profesor titular por concurso de Derecho a la Información en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, UBA. Fue ministro de Justicia y Seguridad en la Intervención Federal en Santiago del Estero entre los años 2004-2005, jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación entre 2005 y 2007, y subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Nación desde el año 2007 hasta 2015. Es autor de diversos títulos, entre ellos Derecho a Comunicar y Comunicar Derechos, Lecciones de Derecho a la Información, Teoría Jurídico-Política de la Comunicación, escrito con Eduardo Luis Duhalde. Ha participado en obras colectivas también como el Estado Nacional y su rol de querellante en los procesos de lesa humanidad, en los procesos por violaciones a los derechos humanos. Ha escrito aportes jurídicos para el análisis y juzgamiento del genocidio en Argentina. Ha escrito también la violencia contra el disidente como hilo conductor en la historia argentina, algunas prácticas genocidas. Ha hecho aportes en Tradiciones en Pugna, 200 años de historia argentina. Ha escrito respecto a la doctrina de la Real Malicia en el número 1 de un anuario de Derecho a la Comunicación, y capítulos sobre libertad de expresión, derecho a la información. Ha escrito Derechos Humanos en la Argentina, informe anual del 2000, allí un aporte especial de la Secretaría de Derechos Humanos relativo a procesos de memoria, verdad y justicia, un libro publicado por el CELS, decíamos. Ha participado de Argentina, el horror en el banquillo, Anales de Genocidio Argentino, Campo de Mayo, Juicios 1 a 9, dirigido por otro autor, y ha publicado numerosos artículos en revistas y diarios. También ha sido expositor en numerosos paneles y conferencias en el país y en el exterior, como así también ha recibido becas y distinciones. Bienvenido, Luis. Muchas gracias por estar acá. Quería, siguiendo, Giselle nos hablaba de los últimos años de historia judicial en el Brasil en relación a la persecución política direccionada para despejar del espacio público y del ejercicio de derechos vinculados a la ciudadanía a un sector de la política. También nos habló de la composición originaria del Poder Judicial, de algunos rasgos
que ella encuentra comunes entre integrantes de la magistratura. En el caso de nuestro país, Luis, ¿cuáles serían los orígenes, qué parámetros encontramos quizás desde el siglo XIX en la integración de nuestro sistema de justicia, dada esa vocación por la historia que sé que tienes? Quisiera preguntarte por ahí para ver si es posible poner un foco de derechos humanos en la mirada integral sobre las consideraciones sobre el derecho que pudieron haber pronunciado nuestros sistemas de justicia. Adelante, Luis. Bueno, buenas tardes a todas, todos. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este evento. Realmente es un gusto volver a estar con los compañeros de la Universidad Nacional de Tucumán y hablar sobre estos temas después de escuchar la magnífica exposición de la profesora Ricobón. Sí, en nuestra historia, en realidad, en materia de lo que es el sistema de administración de justicia, tiene un componente que no se puede soslayar. El Estado-Nación en Argentina, el Estado-Nación moderno, el Estado-Nación propio de la burguesía, se consolida en la década de 1860, cuando Bartolomé Mitre logra derrocar al gobierno constitucional de Santiago de Erqui, en lo que fue el primer golpe de Estado de nuestra época constitucional, y a partir de allí se construye un modelo que va a privilegiar a los sectores, sobre todo del capitalismo agrícola y ganadero, y va a construir un Estado-nación a medida de los deseos de esos sectores. Para lo cual fue necesario, primero, el exterminio de los pueblos originarios en lo que malamente llamamos la conquista del desierto, y que no es nada más que un genocidio constituyente en los términos que suele utilizar Daniel Feuerstein, un sociólogo que se especializa en el estudio de los genocidios, y también de las resistencias populares, de lo que era el gauchaje, que es exterminado en las figuras de Ángel Vicente Peñalosa, o de Felipe Varela, o las rebeliones últimas de Ricardo López Jordán. En esa década también la Argentina comete uno de los pecados en los cuales nos asociamos con el Brasil, uno de los pecados más graves de nuestra historia, que fue la infame guerra contra la República del Paraguay, tal vez en aquella época el estado más progresista de la América del Sur. El Poder Judicial se construye con ese modelo político. Bartolomé Mitre es el que instala la primera Corte Suprema de Justicia, que comienza a funcionar en enero de 1863, y que tiene un componente de las clases privilegiadas de aquel momento, y que va a teñir toda la historia del Poder Judicial. Si bien la Constitución es una Constitución decimonónica, copiada de las originadas en la Revolución Francesa en algunas partes, porque tiene su primera parte, declaraciones, derechos y garantías, y la segunda, la dogmática, la segunda, la orgánica, donde se resuelven las funciones de los tres poderes. En realidad, en lo que hace a la administración de justicia, el modelo es el de los Estados Unidos de América, con una Corte Suprema bastante parecida en su construcción a lo que es la de los Estados Unidos, aunque nuestro sistema judicial participa del llamado derecho continental y no del derecho anglosajón. Es decir, no se basa en el precedente o en el derecho consuetudinario, sino que tenemos un derecho codificado, legislado, ¿no? Eso es una diferencia sustancial, porque los jueces entonces tienen que atenerse a la interpretación de lo que dicen los textos legales, y no a su propio criterio. Sin embargo, con el paso del tiempo, lo que se fue observando es que este modelo era propio de una república concebida para pocos. Y si bien a partir de 1916, con la llegada de la Unión Cívica Radical y Irigoyenista al poder, se incorporan los sectores medios y se produce una transformación en el sistema político, no total, porque si bien se había aprobado la ley Sáenz Peña de voto universal, secreto y obligatorio, solamente era para los varones y excluía a las mujeres, que recién a fines de la década del 40 van a incorporarse activamente a la vida política, pero la parte del Poder Judicial no fue tocada, a punto tal que en el segundo mandato de Irigoyen, que comienza en 1928,
la Corte Suprema es presidida por uno de los exponentes de lo que el mismo Irigoyen llamaba el régimen falaz y descreído, José Figueroa Alcorta, ¿no? Irigoyen termina derrocado el 6 de septiembre de 1930 y la Corte Suprema, presidida por Figueroa Alcorta, procede a dictar una acordada a pedido del dictador triunfante, José Uriburu, en la cual lo que siente es el principio de que no importa el origen que tenga un gobierno que ejerce el poder, si es que lo puede ejercer. Es decir, da lo mismo si llega por elecciones democráticas o si llega por el uso de la fuerza, que era el caso de Uriburu. Legitima a los gobiernos de facto. Esa doctrina nefasta recién es revertida cuando en 1946 asume el gobierno, después de las elecciones de febrero de ese año, Perón, y se somete a juicio político a los miembros de la Corte que habían firmado aquellas acordadas, tanto la del 30 como la del 43, que también repitió esos mismos términos ante otro golpe militar. Esa Corte del 46 al 55 probablemente sea una excepción dentro de la historia constitucional de nuestras Cortes, porque fue la única que tuvo una mirada asociada a los profundos cambios sociales que implicó el primer peronismo con la incorporación activa de los trabajadores a la vida política de nuestro país. Pero cuando el gobierno peronista, el gobierno constitucional de Juan Perón es derrocado en 1955, lo que se produce es un desplazamiento total de la Corte, una designación de nuevos ministros por parte de la dictadura asesina de Aramburu y Rojas, y la propia derogación de la Constitución de tipo social de 1949, que había sido una constitución de avanzada para la época y que todavía contiene preceptos que son de avanzada incluso hoy. A partir de allí, en todo el proceso que se va dando de gobiernos pseudo-democráticos, porque nacen de elecciones con proscripciones y de golpes militares que interrumpen esos mandatos, el Poder Judicial es funcional a todo ese sistema de atropello y de violación de los derechos que la Constitución establecía, a punto tal que en las dictaduras de 1966 a 1973 y la última de 1976 a 1983, las Cortes Supremas admitieron que los gobiernos militares pusieran por sobre la Constitución a sus estatutos y sus objetivos, de manera tal que valía más el uso de la fuerza nuevamente que lo que era el ejercicio del poder constitucional. La vuelta a la democracia después de 1983, si bien produjo una consolidación del valor democracia en nuestra sociedad, que es tal vez el rasgo más importante que se dio en ese momento, tampoco hizo transformaciones profundas en lo que es la estructura de nuestro Poder Judicial. Nuestro Poder Judicial siguió igual. La mayor parte de los jueces, incluso aquellos que intervinieron en el proceso a las juntas militares celebrado en 1985, habían sido funcionarios de las dictaduras militares y sus carreras entre comillas judiciales, se habían producido durante esos gobiernos. De manera que no hubo una renovación plena del Poder Judicial. La reforma constitucional de 1994, que amplió notoriamente el bloque constitucional, porque al incorporar con jerarquía constitucional los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, les da una fuerza equivalente a lo que contenían las declaraciones de derechos y garantías de la primera parte. Sin embargo, esto no se traduce en una democratización plena del Poder Judicial y del sistema de administración de justicia. Si bien hay ciertos adelantos, como es la creación de un Ministerio Público Fiscal y un Ministerio Público de la Defensa con autonomía, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, como del Poder Legislativo, y se incorporan las funciones del Consejo de la Magistratura en la selección y remoción de los magistrados, en el fondo, el espíritu corporativo y elitista que había tenido nuestro Poder Judicial se mantiene igual. El Poder Judicial sí tuvo avances en materia de reconocimiento de derechos en nuestro país,
en realidad se debe a la actuación de magistrados y funcionarios que tuvieron el buen tino de ajustar su actuación a lo que es el respeto de los derechos, a las garantías del debido proceso, etc. Pero esto no es porque nuestro sistema esté formateado de manera tal que esté incorporada la noción del respeto profundo de los derechos humanos en lo que es el sistema de administración de justicia. Esto es una reforma que todavía la democracia tiene pendiente y que cada tanto vuelve a ser puesta sobre el tapete sin que en realidad se llegue a concretar. ¿Por qué? Por distintos motivos. Desde 1983 en adelante, la cuestión de los derechos humanos estuvo presente en la vida política argentina y también en la vida judicial, como no podía ser de otra forma. Pero hay que hacer un poco de memoria, ¿no? El gobierno de Alfonsín, en los primeros días de su mandato, decretó 3 normas relativas al juzgamiento del pasado. La primera, el decreto 157, ordenaba someter a juicio a las cúpulas de las organizaciones populares que habían enfrentado a la dictadura. El segundo, el 158, encomendaba al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas la investigación acerca de la actuación de las juntas militares que habían usurpado el poder. El tercero, el 187, decidió la creación de una comisión de notables, muchos de los cuales no tenían ningún compromiso previo con la defensa y promoción de los derechos humanos, para que investigara todo lo relativo a la desaparición de personas. Ese informe que produjo la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, el informe que conocemos como Nunca Más, en realidad tuvo un mal comienzo en lo que es su redacción final, encomendado a un escritor, Ernesto Sábato, porque ese inicio, ese prólogo escrito por Sábato al informe, consagraba la teoría de los 2 demonios al poner en un plano de igualdad lo que había sido la violencia ejercida desde los poderes del Estado mediante un plan sistemático de violaciones a los derechos humanos con lo que había sido la resistencia popular. De todas maneras, el informe Nunca Más había sido posible en un contexto muy especial, que hay que recordar, porque Alfonsín tenía como jefe de las Fuerzas Armadas y como comandantes de los distintos cuerpos e inclusive en las fuerzas de seguridad, a personajes que habían estado comprometidos en la represión ilegal, a punto tal que quien era el comandante en jefe del ejército en aquella época, y lo pongo solo como ejemplo, Héctor Ríos Sereñú, hoy está condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos entre el 76 y el 83. O sea, no había habido una transformación profunda, toda la presencia de las fuerzas, de quienes habían ejercido funciones en las fuerzas represivas, seguía en aquellos momentos, y pese a ello, la sociedad civil dio una muestra de coraje y formuló las denuncias que en el lapso que se le otorgó a esa comisión, la CONADEP, que fueron 9 meses, fueron recogidas y dieron origen a lo que fue el juicio de las juntas. Pero después del juicio de las juntas hubo un solo proceso más, el juicio a Ramón Camps, jefe de policía de la provincia de Buenos Aires y sus secuaces, y finalmente la presión militar en 1987 logró que Alfonsín enviara 2 proyectos de ley al Congreso, primero el de punto final, que establecía una fecha límite para las denuncias y los procesamientos por crímenes de lesa humanidad, y la de obediencia debida, que exculpaba a quienes no fueran las cúpulas de las fuerzas militares. De esa manera se construyó un muro de impunidad, perfeccionado luego cuando Carlos Menem decretó los indultos que perdonaban a aquellos que habían sido condenados e incluso a los que ni siquiera habían llegado a estar sometidos a proceso. Y de esa manera parecía que los caminos de una justicia real, una justicia que investigara los crímenes del pasado, estaban cerrados. Si esto no ocurrió fue por la acción de los organismos de derechos humanos. Los organismos defensores de derechos humanos mantuvieron el reclamo vivo en todas sus instancias. Cuando aquí parecía
que no había posibilidad de recurrir ante los tribunales, porque hay que recordar que en aquellos tiempos la Corte de esos días había decretado la constitucionalidad de esas leyes, solamente pocos jueces se opusieron, y los organismos, sin embargo, siguieron con su reclamo. Cuando aquí no tuvieron respuesta, fueron al sistema interamericano, donde consiguieron algunos avances que obligaron al gobierno de Menem a dictar un par de leyes para reparar económicamente a las víctimas del genocidio, y luego llevaron a que se instalara un modelo de juzgamiento, lo que se llamaron los juicios por la verdad, que equivalía a lo que es un proceso penal, pero sin sanción. Es decir, las víctimas iban, prestaban su declaración, pero los imputados no podían ser procesados, ni detenidos, ni nada, porque seguían vigentes aquellas leyes. Cuando los caminos que habían intentado hasta ese momento no daban resultado, los organismos fueron ante tribunales de otros países y lograron que un juez español, Baltasar Garzón Real, abriera un proceso en contra, no solo de los criminales argentinos, porque fue en realidad de los criminales del Cono Sur luego, aplicando los principios de la justicia universal, es decir, aquellos principios según los cuales, cuando hay violaciones a los derechos humanos, la damnificada es toda la humanidad y no solamente quienes fueron las víctimas directas, y por lo tanto cualquier juez tiene competencia como para intervenir en su juzgamiento, ¿no? Lo estoy resumiendo, por cierto. Frente al pedido de extradición que formuló Garzón de 48 militares argentinos en aquel momento, el gobierno de Fernando de la Rúa, con su ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, dictó un decreto que prohibía que los militares argentinos que eran requeridos por los tribunales, en este caso españoles, fueran extraditados. ¿Qué ocurrió después? Ocurrió que la lucha que seguía de los organismos de derechos humanos finalmente dio un resultado cuando un gobierno, un nuevo gobierno, el gobierno de Néstor Kirchner en 2003, asumió como propio el reclamo de la sociedad e impulsó en el Congreso la nulidad de aquellas leyes y el proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, que desde entonces se viene llevando en nuestro país con cierta resistencia de parte de sectores del Poder Judicial, sobre todo en los primeros tiempos de la Cámara de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país, donde las causas dormían el sueño de los justos. Su presidente, Alfredo Bisordi, se vio obligado a renunciar tras ser objeto de numerosas denuncias, y al día siguiente de renunciar asumió la defensa de uno de los genocidas más notorios de aquella época, el comisario Luis Abelardo Patti, ¿no? Lo cual exime de mayores comentarios. El sistema de administración de justicia estuvo inficionado por todo eso. Estuvo al servicio de las dictaduras y no se saneó democráticamente cuando el país retomó la vía de los gobiernos electos por el voto popular. Pero además hay que agregar otro contexto. Entre 2003 y 2015 se intentaron reformas a lo que era el sistema de administración de justicia, pero la estructura constitucional de nuestro país pone ciertos obstáculos a una reforma profunda. Las leyes que se impulsaron terminaron siendo declaradas inconstitucionales por la propia Corte Suprema de Justicia, que debía haber sido de alguna forma objeto de esas reformas. Es decir, para cambiar todo este sistema, la única posibilidad es una reforma constitucional, y para llegar a una reforma constitucional hay que tener ciertas mayorías legislativas que los gobiernos populares que hubo entre el 2013 y 2015 y de 2019 en adelante no poseen. Esto es una realidad. Entonces, las reformas judiciales que se anuncian terminan naufragando. Y para peor se suma un contexto internacional, que creo que es lo que explica que procesos similares al que también describió la profesora Ricobón en Brasil contra Luis Ignacio Lula da Silva se hayan llevado a cabo en toda la región. Así como entre el 2013 y el 2015, en aquella época, hubo una serie de gobiernos populares en América del Sur, sobre todo el gobierno de Rafael Correa en Ecuador, el de Evo Morales en Bolivia, el de Lugo, Fernando Lugo en Paraguay,
los gobiernos de Lula da Silva y de Dilma Rousseff en Brasil, los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay, los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, también hubo una reacción de los sectores de la derecha continental y sobre todo de la influencia de los Estados Unidos de América, que no se puede negar, porque han sido las escuelas judiciales de Estados Unidos las que formaron a magistrados como Sergio Moro, el perseguidor de Lula, o en nuestro caso, presidentes nefastos como Claudio Bonadío y compañía. A punto tal que Bonadío, el juez en el cual se concentraron todas las denuncias que se formularon desde 2015 en adelante contra Cristina Fernández de Kirchner y quienes fueron funcionarios de su gobierno, de una manera absolutamente irregular, es decir, sin respetar ni siquiera los sorteos de magistrados que hubieran sido correspondientes, se jactaba de que él creaba derecho fuera de lo que era el derecho. Era un innovador. ¿Por qué? Porque no se preocupaba por lo que decían los códigos o las leyes, sino que aplicaba su propio concepto. A punto tal de que en alguna resolución dijo que las cosas eran más o menos así para poder procesar a una serie de exfuncionarios. Una cosa que no se había visto y que fue aplaudida desde el poder que ejercía la derecha, también gracias en nuestro país a la acción de los medios hegemónicos de comunicación, fenómeno muy similar al que describía la profesora Ricobona en Brasil, y que llevaron a la presidencia a un personaje como Mauricio Macri, que creó una mesa judicial, entre comillas, integrada por algunos funcionarios de su gobierno, por funcionarios del área de inteligencia, por periodistas, o bueno, decirles periodistas es tratarlos demasiado bien, por empleados de los medios hegemónicos de comunicación, digámoslo así, que se dedicaban a perseguir opositores y a señalarle a los jueces cuáles eran las resoluciones que se debían tomar. Todo esto no se puede pensar si no es en un contexto regional y con la influencia de los Estados Unidos detrás, porque eso es lo que explica la persecución a Rafael Correa en Ecuador, el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia y la persecución que sufrió, de la cual por suerte el pueblo boliviano se pudo recuperar, la persecución a Dilma y a Lula en Brasil, y podríamos seguir enumerando, pero todo dentro de un mismo contexto, dentro de una misma idea, en la cual quien era el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Prado, era también el que había tenido a su cargo la formación de magistrados en Estados Unidos con ese concepto de aplicar no el derecho que estaba escrito, no lo que corresponde en la legislación positiva de los países, sino lo que conviene a los intereses de ciertos sectores políticos. Así como a Moro no le importaban las pruebas, sino lo que él creía, en nuestro país pasaba algo similar y también se dio en otros países. Este concepto de utilización de los poderes judiciales para terminar con los procesos políticos que buscaban transformaciones en un sentido de incorporación de los sectores populares, de reconocimiento pleno de derechos, de distribución de riquezas, vendría a ser la sustitución de lo que fue en las décadas de 60 y de 70 la utilización por parte de Estados Unidos y sus aliados de las fuerzas militares en lo que fue la creación de dictaduras que arrancan con la dictadura de Brasil de 1964 y se van a prolongar hasta mediados de la década del 80 o fines, si tomamos como última dictadura que cae la de Stroessner en Paraguay en 1989. El reemplazo de la actuación de los ejércitos por los poderes judiciales creo que es bastante notorio y habría que incluir dentro de esa estrategia también la actuación de los medios de comunicación, que hoy por hoy son los formadores más potentes de opinión pública, los que llevan adelante procesos de difamación de las figuras políticas, de descrédito, que después no pueden ser confirmados generalmente, pero que lograron su objetivo al impedir que ciertas figuras lleguen por el voto popular al ejercicio de cargos electivos o cosas por el estilo. Esto es una cosa absolutamente clara y lo que demuestra es que hay que pensar no solo a nivel de cada uno de nuestros países, sino también regionalmente, en lo que es
un desafío para las fuerzas progresistas de construcción de un sistema de administración de justicia que tenga otros parámetros y que no obedezca a modelos que han demostrado ya su fracaso. Es decir, bajo el rótulo de la independencia y del Poder Judicial, pareciera que los poderes judiciales no tienen nada que ver con los estados, cuando son uno de los poderes del Estado. Pareciera que no tienen nada que ver con la vida política y social de los países, cuando deberían ser los garantes de que los derechos de cada uno puedan ser ejercidos plenamente. Y esto no ocurre. La realidad nos marca que los poderes judiciales, en su mayoría, sirven a los intereses de los sectores dominantes, los sectores más conservadores, los que se oponen a todo tipo de cambio. Entonces, yo quisiera rescatar algunas experiencias. A mí me tocó entre el 2007 y el 2015 representar en muchas ocasiones a nuestro país en las reuniones del Mercosur, las reuniones de derechos humanos del Mercosur, donde se logró un consenso, lo que era la reunión de altas autoridades en derechos humanos y cancillerías, para trabajar en ciertos temas, uno de los cuales era pensar cómo se podía garantizar a todos nuestros pueblos verdaderamente el derecho de acceso a la justicia en condiciones democráticas. Yo creo que ese es un desafío que sigue pendiente y que, por supuesto, hoy las circunstancias regionales no son aparentemente adversas. Tal vez, salvo el gobierno de Alberto Fernández en algún sentido y el de Evo Morales, siguen sobreviviendo a la oleada de la derecha. Hemos visto la derrota de las fuerzas progresistas en Ecuador en este último fin de semana y no sabemos qué pasará en Perú, pero lo cierto es que todo esto nos tiene que llevar a pensar en que hay que descubrir nuevas estrategias, porque los sectores conservadores que manejan los poderes judiciales han logrado que se incorporen como cuestiones de sentido común ciertas cosas, hasta el manejo de las palabras. Uno, cuando habla en la Argentina de una cosa, habla de la justicia, cuando en realidad está hablando del Poder Judicial que debería administrar justicia, pero que por cierto no lo es. No es equivalente un juez, y para ponerlo en términos brasileños, si pensáramos que Sergio Moro es la justicia, poca esperanza le cabría a los brasileños. A nosotros nos ocurre lo mismo con una serie de jueces que tenemos aquí. Los jueces no son la justicia, son los que deberían administrarla. Y habría que tener mecanismos que aseguraran que eso ocurriera realmente y que lamentablemente no están previstos en constituciones que fueron pensadas para otros momentos históricos, que cuando fueron reformadas no incluyeron generalmente una reforma profunda del sistema de administración de justicia que garantice el acceso de los sectores más vulnerables a ese derecho en condiciones de, por lo menos, de igualdad con los demás sectores. Ni siquiera pensemos en otra cosa, pongámoslos en un pie de igualdad. Entonces yo creo que sí hay una crisis de lo que es el modelo de administración de justicia, un modelo agotado, acabado, que además tiene un enorme descrédito en nuestras sociedades, más allá de las ideologías que puedan tener. Creo que nadie en nuestro país, el descrédito del Poder Judicial es tan grande que solamente un 13-14% de la población tiene confianza en nuestros jueces, lo que demuestra que es un poder sumamente desprestigiado, más allá repito, de que hay muchos magistrados y funcionarios que han desempeñado muy bien y muy a conciencia sus funciones. Acá por lo menos puedo ver a dos, a Alicia Noli y a Cristina De Luca, que han honrado realmente los cargos de magistrados, pero no son, lamentablemente, la regla, sino más bien las excepciones. Así que bueno, yo creo que estamos en un momento en que hay que reflexionar y que hay que comprometerse también desde lo que son los sectores de la academia, generalmente un poco dados a debatir desde cenáculos un poco alejados de las realidades, a producir, ¿no? A producir elementos que sirvan para estas modificaciones profundas, a dar el debate, a dar la discusión, a incorporar cuestiones como la cuestión de género, que en materia de administración de justicia está tan relegada, la perspectiva de género que no existe. En nuestro país se da hasta la paradoja que en la Corte Suprema se niega a recibir la capacitación instalada
por medio de una ley en materia de género, porque dicen que a ellos no les corresponde y quién les va a decir que no, ¿no? Entonces, bueno, hay montones de cuestiones que deben ser puestas en debate, en discusión, y en las cuales todos los sectores académicos, los sectores populares, nos debemos comprometer para lograr que el Poder Judicial cumpla con lo que debería haber sido siempre su función: administrar justicia. Bueno, no quiero extenderme más para posibilitar que haya preguntas, algún tipo de intervención de quienes nos han prestado atención tan amablemente en estos momentos. Sí, gracias, Luis. Me gustaría preguntarle primero quizás a Giselle, que, bueno, cada uno ha hecho una descripción respecto al funcionamiento de sistemas de justicia, en el caso de Luis, de una mirada histórica y quizás más integral. En el caso de Giselle ha puntualizado en la persecución política de la última década a Lula y Dilma. La pregunta sería, ¿de qué manera, ya que Giselle trabaja justamente en los procesos de integración latinoamericanos y también ha reflexionado sobre eso, cuáles debieran ser las respuestas posibles para entender desde con enfoque de derechos humanos, dado que entendemos que justamente la base política de aplicación de los derechos humanos es la consolidación democrática, la cual desde luego es incompatible con cualquier régimen fraudulento, y en el caso en que se vician, en que pueden aparecer viciadas esas campañas políticas, esas elecciones populares, que estaría de alguna manera absolutamente debilitada la respuesta popular en esas elecciones. ¿De qué manera, qué herramientas podrían diseñar los estados para evitar, digamos, sucesos de persecución a dirigentes políticos representativos, populares, con caudal de voto, por un lado, y por otro lado, pero en la misma pregunta, cómo impactan estas decisiones jurisdiccionales que acá han sido consideradas ilegales, que se alejan de la Constitución, cómo impactan en la vigencia de otros derechos humanos, además del acceso a justicia personal de cada uno de aquellos contra los cuales se les ha seguido proceso. ¿Cómo impacta en el disfrute de otros derechos? ¿Hay algún vínculo? ¿Podemos establecer eso? Gracias, Giselle, primero. Sí. Muchísimas gracias, Alicia. Primero decir que quedé encantadísima con la charla del profesor Luis. Aprendí mucho por lo que ha hablado de la historia de Argentina y cómo nosotros tenemos envidia de esa historia, porque en Brasil, por ejemplo, profesor, no tuvimos una justicia transicional de la dictadura para la democracia como tuvo la Argentina, ¿no? La Comisión de la Verdad, de la Amnistía, fueron hechos de post-2010, ¿no? E incluso la propia Corte Constitucional ha impedido, dijo que la ley de amnistía que amnistió a los torturadores, asesinos de nuestro país, seguía siendo constitucional. O sea, tremendamente, una vez más, esa Corte, ese Poder Judicial que es autoritario, que tiene esas características que ya apresentamos, confirma en Brasil la hipótesis de que la amnistía, el olvido, debe ser es recibido por esa Constitución democrática, o que es gravísimo, ¿no? Incluso esa decisión fue objeto de un fallo también de la Corte Interamericana, el caso Guerrilla do Araguaia, en Brasil, que ha cuestionado esa decisión de la Corte Constitucional brasileña, ¿no? Entonces, Argentina es un ejemplo de Brasil, y yo creo, haciendo un análisis bien contemporáneo, que el avance del militarismo en Brasil
ahora recién, porque Bolsonaro es hijo, ¿no? Todo el gobierno de Brasil es militar. Toda la gente que ocupa cargos, funciones importantes son militares, ¿no? Yo creo que el avance de Bolsonaro en Brasil se pasa también por la ausencia de esa justicia de transicional que, por ejemplo, ha pasado en Argentina. La última vez que estuve en Argentina, yo hablaba eso con compañeros de abogados y ellos me decían, cuando empezaba a surgir Bolsonaro, ¿no? Con esa fuerza. Yo estuve en Argentina al tiempo del movimiento El No, que fue fortísimo, un movimiento de las mujeres contrarias al Bolsonaro. Yo estuve ahí en Argentina, estaba un poco esperanzosa porque tendría sido un movimiento fortísimo en Brasil y algunos compañeros decíamos, no, aquí en Argentina es impensable que los militares vuelvan a intentar, ¿no?, hacer política como está pasando en Brasil. Tenemos esa distinción que yo creo que es importantísima, ¿no? Y ahí Elisa me pregunta sobre la cuestión de derechos humanos. Quiero dejar claro que es interesante, ¿no? Porque nosotros somos de una línea teórica de derechos humanos que es de la teoría crítica. En ese sentido, siempre desconstruimos la teoría dogmática, tradicional, ese humanismo civilizatorio que es deslocado de Latinoamérica. Nuestra crítica siempre pasaba por ahí, ¿no? Una idea de colonial, o sea, algo que sea más auténtico, una lectura más de latinoamericana, ¿no? Yo creo que eso, UNILA, fue importante por eso también. Ahora, es importante decir que todo el avance de ese humanismo liberal, ¿no?, de ese humanismo abstracto que tuvimos en las últimas décadas en Latinoamérica y algunas décadas, algunos años en Brasil, desde 88. Todos esos años están siendo destruidos con ese gobierno autoritario, ¿no? Entonces, cuando hablamos del impacto de los derechos humanos del bolsonarismo en Brasil, que es un fenómeno que, además que salga un día ese criminoso genocida que está en poder, porque además de todo no está haciendo lo que tiene que hacer para evitar la muerte de la gente en la pandemia, tuvimos esos días más, casi 5.000 personas que fallecen por día por la pandemia. Somos el peor país del mundo, ¿no? Percentualmente, donde más muere la gente por la pandemia, por el COVID. Este hombre, ese fenómeno, por más que salga, ¿no?, de la presidencia, es un fenómeno que mantiene y tiene fuerza en nuestra sociedad. Eso que es más tremendo. El conservadorismo ha resurgido con fuerza porque la gente se expresa pidiendo la vuelta de la dictadura en Brasil. La gente se expresa pidiendo un gobierno autoritario. La gente sale a la calle, ¿no?, pidiendo intervención militar. Es un fenómeno que ha enseñado algo que estaba dormindo, ¿no?, latente en nuestra sociedad. Imaginábamos que ya estábamos consolidando los pasos democráticos cuando una nueva ruptura se da de una forma fatal por esos hombres de la justicia, entre comillas, que promueven el bolsonarismo. Entonces, nosotros en Brasil tenemos un lema que es importantísimo, que es decir que el lavajatismo, ¿no?, que ese fenómeno de fiscales superpoderosos, fiscales que actúan arriba de la ley, fiscales que hacen cooperación internacional sin seguir los protocolos legales, ¿no?, y esa cooperación que enseñaba el profesor Luis con los Estados Unidos es absolutamente verdadera. Fueron doctrinados ahí, ¿no? Tanto, por ejemplo, el jefe de la cooperación de la Lava Jato, que es Deltan Dallagnol, estuve ahí, cuanto también todos los acuerdos con Suiza, con Estados Unidos, no pasaron por los canales diplomáticos, ¿no? Fueron acuerdos hechos sin participación republicana, ¿no?, de la cooperación internacional, desrespetando, violando incluso la tripartición de poderes, ¿no? Entonces, con ese escenario, Alicia, no tenemos cómo hablar de derechos humanos, porque mismo desde la perspectiva tradicional de los derechos humanos, nosotros hablábamos en Brasil, bueno, ahora tendremos que volver a defender el estándar civilizacional de derechos individuales,
porque incluso los derechos políticos están siendo atacados, ¿no? Los derechos mínimos de participación. Hay persecución de periodistas en Brasil. Regresamos al tiempo dictatorial en muchos aspectos, ¿no? Y además de eso, un sistema del neoliberalismo financiero que pase lo que pase, morra cuánta gente fue, si hay un gobierno favorable al mercado, ese gobierno va a mantenerse. Es curioso, salió un artículo en un importante, bueno, en la gran prensa brasileña, porque hay más, miren, hay más de 100 pedidos de impeachment contra Bolsonaro hoy en el Parlamento brasileño, más de 100. Son ahora 110, creo yo. Cabe al presidente de la Cámara de Diputados enviar o no para empezar el proceso. Pero ahora, como el presidente va a votar la ley presupuestaria del año, del 2020, va a tener que salir del corte de gastos del techo, ¿no?, que fue aprobado el año pasado. Bueno, ahora, decía el artículo, ¿no?, el mercado ahora entiende que puede haber impeachment del Bolsonaro. El mercado. ¿Qué mercado? ¿No? Los especialistas del mercado están diciendo ahora que porque la tensión entre el estado mínimo de un estado de protección social, esa es la tensión recurrente en Brasil. Entonces, en términos de derechos individuales, estamos un retroceso absoluto y fatal en Brasil. En términos de derechos laborales, terrible, ¿no? Las reformas laborales sacaron todo lo que podríamos restar del derecho laboral en Brasil. Fue tremendo para los trabajadores. El sistema de jubilación, también el mercado presionado y ha pasado, ¿no? El sistema de jubilación ha sacado derecho de la población de nuevo. Ahora la última trampa del Bolsonaro fue decir, bueno, el desempleo se ha bajado porque incluyó en los datos de empleados los autónomos, que son los emprendedores, esa gente que entrega comida de bike, ¿no?, de la uberización del trabajo, está incluida como empleado formal ahora en Brasil. Bueno, entonces él enseña que, mira, el desempleo ha bajado, porque claro, está incluyendo en los datos oficiales, está incluyendo los emprendedores, ¿no? El mercado ama esa palabra, ¿no? De los emprendedores, o sea, la gente que bueno, tiene que sobrevivir. Hay una persecución contra los órganos oficiales de estatísticas. Eso es tremendo. O sea, el IBGE, que el Instituto Brasileño de Geografía y Política, que hace todo el rol histórico de datos de empleo, de hambre, de cuestiones sociales, está siendo destruido. Bueno, el ámbito de la salud es todavía tremendo, ¿no? Porque en la pandemia no hay una coordinación nacional. Entonces hay un negacionismo. Primero hay un negacionismo del COVID. El presidente dice que no es una gripe, que no pasa nada. Después, con número de muertes, dice que no, dejaron de enseñar los datos oficiales. El gobierno nacional no enseña más los datos nacionales. Hay un consorcio entre la media y gobiernos provinciales para que sepamos cuánta gente está muriendo por COVID. Bueno, las universidades sob ataque frontal, ¿no? Sob ataque. El propio ministro de Educación ha pasado varios, contrario a universidades públicas, por ejemplo, ¿no? Cortes presupuestarios, persecución a docentes. Entonces, estamos en un gobierno autoritario, a ejemplo de los gobiernos dictatoriales. Todas las categorías de derechos humanos violadas, profundamente violadas, ¿no? Entonces, yo creo que llevaremos, Alicia, muchos años para reempezar a hablar de la democracia, porque se acuerda que Guillermo O'Donnell, ¿no?, decía de una democracia delegativa, que Latinoamérica pasó por muchos años de un proceso de delegación de la participación. Nosotros nos creíamos que la participación ya estaba más avanzada, una democracia directa más avanzada, pero en un segundo todo está abajo, ¿no? Todo fue abajo en Brasil. De ese ejemplo que Brasil pasó al tiempo de gobierno, yo puedo tener críticas, me ha gustado o no del gobierno PT, pero de ese ejemplo, ¿no? Era un Brasil de séptima, que estaba en séptima posición en la economía mundial, un país que pasó a ser respetado en los foros multilaterales,
somos un paria en las relaciones internacionales. Brasil, la política externa, por ejemplo, también es una vergüenza, ¿no? Entonces no hay como hablar en derechos humanos, todo está perdido. El PNDH, que es el Plan Nacional de Derechos Humanos, fue todo, ¿no? Fueron 3 versiones producidas. Las manifestaciones del gobierno de Brasil junto al Consejo de Derechos Humanos, a los órganos que tradicionalmente Brasil siempre fue un protagonista en esos foros, hoy habla contra derechos reproductivos de la mujer, o sea, contra los indígenas. Estamos realmente en un periodo de obscurantismo total. Yo creo que para finalizar, Alicia, tenemos que hacer una referencia a Chile Mbembe, que es un, ¿no?, autor africano, seguramente ustedes ya oído hablar, que preguntaba, ¿no? La era del humanismo ha terminado. O sea, ¿será que esa ola conservadora que regresa con fuerza, que defiende la barbarie de nuevo, ¿no?, que ha perdido valores mínimos, o sea, es una gente racista, xenófoba, es una gente misógina, que ahora se pone como representante, ¿no?, abiertamente hablando de esas banderas racistas, ¿no?, y bárbaras, ¿no? ¿Estaríamos en el fin de ese periodo del humanismo abstracto? O sea, ¿será que la civilización y occidental, ese marco, ¿no?, que criticamos tanto, ese marco occidental de protección se ha llegado al fin? Es una pregunta que debemos dejar en abierto, ¿no? Para muchos sí, para él sí, porque los estados son estados que tienen la política de la muerte, la necropolítica. Es una política de matar a la gente. Ahora, en la pandemia, nada más tan obvio como esa teoría, ¿no? Es una necropolítica. Y no es una necropolítica solo por la omisión de no cuidar a la salud, pero de adoptar políticas favorables a muerte, de abrir los comercios, de no hacer lockdown, o sea, de promover la tensión social para que la gente salga a la calle. Hoy, yo soy de Río, la Ponte Río-Niterói estaba cerrada por una manifestación de gente pro gobierno, pro abertura, ¿no? Porque aquí hay una tensión entre trabajo y pandemia, ¿no? El presidente instrumentaliza a la gente diciendo, mira, usted va a morir de hambre porque no puede trabajar. Los cientistas no quieren que usted trabaje. O sea, hay una instrumentalización de la pandemia, ¿no?, política tremenda. Entonces yo creo que los impactos son fatales y profundos. Para finalizar, por muchos años serán profundos. Y eso alcanza a la región como un todo, porque Brasil tiene el tamaño que tiene, no solo porque tiene ahí un tamaño geográfico tremendo, pero yo creo que tendremos muchos años para reempezar a reconstruir los estándares mínimos de protección de derechos humanos. Esos estándares que criticamos, ¿no?, incluso, pero ahora quizá que sea hecho por otras bases, ¿no? Una base realmente popular, una base realmente intercultural, o sea, que incluya más a la gente negra, a la gente que siempre sufrió, sea en gobierno que sea, siempre sufrió la más grande opresión de nuestros gobernantes. Muchas gracias, Giselle. Hay una pregunta más para vos en el chat, pero les pediría tanto a Luis, a quien le asigno la primera pregunta, la que dice, tienen ahí, tiene 2 preguntas en realidad, pero quizá la pueda contestar en una. Y después, Giselle, hay una pregunta que refiere al proceso de Lula, finalmente, y a los 2 les voy a pedir que muy brevemente la contesten, porque ya llevamos casi 1 hora y media. Muchas gracias. Adelante, Luis, primero. Bueno, sí, muy brevemente, retomando un poco lo que decía la profesora Ricobón. Lo que estamos viendo es el fracaso de la democracia liberal, burguesa, clásica, y los modelos nacidos de ella, como para dar respuesta frente a situaciones que son distintas. Tratar de moverse dentro de esos marcos por gobiernos que tienen otras perspectivas, es decir, lo que fueron los gobiernos progresistas de Brasil, de Argentina, ha demostrado el fracaso porque terminamos chocando contra lo que son los poderes fácticos, los poderes económicos, los que digitan todo, los que en definitiva construyen una barrera que resulta imposible. Nosotros avanzamos con reformas, con leyes, después vienen gobiernos de derecha que
todo aquello que costó tanto construir, con un par de decretos lo destruyen. Voy a poner un ejemplo muy claro: la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en nuestro país, una ley destinada a asegurar la vigencia plena del derecho a la comunicación, por lo menos en el sector audiovisual de las comunicaciones, con un decreto de necesidad y urgencia fue privada de todos los efectos positivos que tenía. Es decir, todo lo que había costado más de 20 años de luchas de los sectores populares de la comunicación fue destruido por el gobierno de Mauricio Macri en un ratito, con un decretito nada más. Y todo lo que es la reforma por leyes del sistema judicial también fracasó. Entonces hay que empezar a pensar en otras maneras, porque los poderes judiciales, que están al servicio de los poderes económicos, de los poderes reales, en definitiva, son el único poder del Estado dentro de la estructura tradicional que tienen nuestros estados, que no está sometido al escrutinio popular, no es votado, tiene una eternidad asegurada. Tal vez haya que empezar a pensar de manera distinta, ¿no? Yo suelo poner un ejemplo: los profesores universitarios nos sometemos a concursos, si lo ganamos, tenemos un determinado lapso en el cual ejercemos el cargo y para renovarlo tenemos que volvernos a presentar. Los jueces no, una vez que son designados, se quedan eternamente, y como son ellos mismos los que se deberían juzgar, esto no ocurre en la práctica. Entonces, hay que pensar en maneras diferentes. Y acá me voy a meter en la primera pregunta que hace Juan Carlos Bautista, ¿no? Que es el problema de la dependencia y funcionalidad política en la elección y remoción de los magistrados. Bueno, es que el problema justamente es que esto es una cuestión política, política en el sentido más profundo del término. El problema en todo caso es que los mecanismos que están planteados, tanto a nivel constitucional como a nivel legal, no nos aseguran nada. Es una falsedad, es decir, una ficción que choca contra la realidad pensar que los jueces no tienen una ideología, no tienen una participación política, aunque no la expresen. Esto es una realidad. Los jueces son personas como cualquier otra, tienen sus ideas, tienen sus posiciones. Tal vez sería mucho más eficaz que se sinceraran esas posiciones, como ocurre en otros países donde las asociaciones de jueces están asociadas también con partidos políticos, etcétera, o con por lo menos determinadas ideologías, que uno sepa de qué se trata cada juez y que no nos veamos sometidos a esta ficción de neutralidad que en la práctica no existe, porque en los fallos vemos a qué sectores están obedeciendo. Ya no digo ni siquiera respondiendo, obedeciendo los poderes judiciales. Entonces, lo que hay que pensar es en una reforma profunda del sistema de justicia y el sistema también político, por supuesto, porque en todo caso, si la política fracasa en la elección de magistrados y funcionarios, no es porque sea un problema de determinado sector político, sino porque en realidad nuestras sociedades no están dando respuestas políticas que sean eficientes. Entonces tendríamos que pensar en reformas profundas. Esto de seguir pensando en que podemos tratar de cambiar el modelo, el modo de producción, o como queramos llamarle, del capitalismo sin dejar de ser capitalistas, hasta ahora viene siendo un fracaso, lamentablemente. Esto es un pensamiento que debemos empezar a ver cómo se transforma en acciones. Yo recuerdo, sí, algo que dijo la profesora Ricobón: los planes nacionales de derechos humanos de Brasil para nosotros siempre fueron un ejemplo, los que venían desde Fernando Henrique en adelante, ¿no? Sin embargo, cuando quisimos instalar un plan nacional de derechos humanos en nuestro país, esto fracasó. No pudimos instalarlo, y lo que hay como un plan, o como un esbozo de plan nacional que se hizo durante el gobierno de Mauricio Macri, realmente es de una absoluta ineficiencia, y que es ni siquiera una cáscara, ¿no? Es algo totalmente vacío. Entonces, y vemos como en Brasil todos esos planes que eran realmente muy buenos, con un gobierno que cambió el signo, pasaron al olvido, ¿no? O pasaron a ser abandonados por completo. Entonces tenemos que pensar en cómo adoptar a las políticas que se adoptan en materia de protección y promoción de los derechos humanos de una eficiencia tal que no puedan ser tiradas abajo por cualquier gobierno y por cualquier método, que es lo que nos ocurrió tanto en la Argentina como en Brasil. Bueno, lo hemos visto en nuestro país con un endeudamiento monstruoso que condiciona la vida política
a futuro, ¿no? Y que no sabemos cómo se va a resolver, ¿no? Y en un contexto en que en la década anterior habíamos estado pensando incluso en foros internacionales sobre el problema de la deuda soberana y de cómo se debía actuar frente a ello y asegurar los derechos de los pueblos en ese sentido. Bueno, ha habido notoriamente un retroceso, la derecha ha avanzado, no hay que tener miedo a decir, la derecha ha avanzado, la derecha conservadora, reaccionaria, ha avanzado en algunos casos con tintes directamente fascistoides, porque todas las políticas xenófobas, homofóbicas que se pronuncian por parte de esos sectores son expresiones fascistas, y bueno, entonces hay que pensar en cuáles son los mecanismos que podemos utilizar para enfrentar eso. Y no tenemos que caer en la trampa de creer que las demandas de transparencia y lucha contra la impunidad y contra la corrupción, que se presentan muchas veces, son en todos casos reales. Yo creo que sí existe una demanda de transparencia y de no corrupción en la sociedad, pero creo que esa demanda es utilizada por los sectores más corruptos probablemente de la sociedad para disfrazar sus intenciones y de esa manera utilizar un reclamo justo en pro de aplicaciones de políticas notoriamente injustas. La persecución a Lula es un ejemplo clarísimo. Bajo la bandera de la lucha con la corrupción, lo que se hizo fue tratar de cerrar el camino a quien podía, retornando al poder, impulsar políticas de transformación en el Brasil. Y de esa manera se garantizó el triunfo de la corrupción. Es decir, en nombre de la lucha contra la corrupción, se garantiza el triunfo de la corrupción. En nuestro país también lo vimos. El gobierno más corrupto de los últimos años ha sido el de Mauricio Macri. El endeudamiento, la fuga de capitales por 43.000 millones de dólares son un ejemplo claro de corrupción. Eso fue posible porque se hizo una bandera de la lucha contra la corrupción y se acusó de corrupción a los demás. ¿Y quiénes fueron los funcionales para eso? El Poder Judicial de nuestro país, como lo fue también el Poder Judicial en Brasil. Entonces uno tiene que pensar en que estos sistemas de administración de justicia no sirven y que además no alcanza con declamar o con incorporar a nuestras constituciones la defensa y promoción de los derechos humanos en todos sus sentidos, tanto de las libertades políticas y civiles, como derechos económicos, sociales, culturales, o como los derechos de la solidaridad, de intereses de incidencia colectiva, porque esto no es cumplido, es decir, si se cumpliera no estaríamos discutiendo aquí, ¿no? Así que creo que este es el problema y el desafío al que nos enfrentamos. Bueno, gracias Luis, gracias Giselle, nos hemos quedado sin tiempo, ya había otras preguntas, pero bueno, las dejaríamos para otra charla. Bienvenidos los dos, han traído aires provocadores, íntegros, diferentes, profundos, para una reflexión en nuestras áreas. Vamos a buscar este libro, yo la verdad que no lo conocía, La Era del Humanismo ha terminado. ¿Dijiste el autor chileno? No escucho. Si lo puedes escribir. Yo voy a escribir en el chat para que tengan. Bueno, mejor. Y Luis igual, agradezco muchísimo. Solo decir que, bueno, esta sensación de haber traído vientos, aires que nos debíamos en una discusión respecto a estos temas que necesitan ser abordados por las casas donde enseñamos derecho, porque refieren a la aplicación de la ley en definitiva y refieren mucho más, en el caso nuestro, como han explicado los expositores, a la consolidación del Estado de Derecho. Si no es un Estado de Derecho respetuoso de la democracia y de los derechos humanos, es un falso Estado de Derecho, es un Estado sobre arenas movedizas. Acá está el libro de Mbembe. Muchísimas gracias a los dos y un abrazo a todos los presentes, a todos, a los alumnos y a los que no son alumnos que se sumaron.
muchísimas gracias y muchas gracias a quienes nos asistieron durante toda la charla y durante la organización en los aspectos técnicos. Abrazo a todas, todos, todes. Para siempre. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias. Un gran abrazo desde Brasil. Un gran abrazo. Gracias, igualmente. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias por todo. Y una